Bueno, continuemos con nuestros ejemplos de aplicación de este cuadro, de este mapa de las diferentes técnicas de comparación de dos poblaciones. Hemos visto en los dos vídeos anteriores, en el primero y el segundo, ejemplos para aplicar estos tests para variables dicotómicas. Ahora vamos en dos vídeos más a ver las variables continuas. Empecemos con las variables, con las muestras independientes, con las variables continuas con muestras independientes, y en el siguiente vídeo veremos las muestras relacionadas. Para esto cogemos el listado de problemas, por ejemplo en ciencias de la salud. Acordaos que también en ciencias humanas podemos ver el problema equivalente con los mismos números, pero planteado en otra situación diferente. Fijaos, en el problema 4 nos dice que se quiere comparar la resistencia de dos materiales odontológicos y para ello se toman 16 piezas dentales de un mismo tipo y se aplica a 8 de ellas un material y a las 8 restantes otro material. Mediante unas pruebas se evalúa la resistencia de estos materiales y la resistencia se mide según alguna unidad característica que ahora no nos preocupa. Y los valores obtenidos son los siguientes. Aquí tenemos el material A con estas resistencias, el material B con estas otras resistencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cuál es el problema en este caso. En este caso, el problema es que queremos ver si, fijaos que el material B parece que tenga un poco más de resistencia, ¿no? Un poco más, un valor más grande, ¿no? En promedio, lo que hemos de ver es si esta diferencia es significativa. Claro, si miramos nuestro cuadro, bueno, pues en nuestro cuadro tenemos que es una variable continua, es evidente, es una resistencia, con valores, como podemos ver, que se mueven en una escala entre el 0 y el 10, con muchos valores posibles, muy bien. Son muestras independientes, porque eso, una pieza está tratada con un material A o con un material B, no son medidas apareadas, no son muestras relacionadas. Y por lo tanto lo que hay que mirar es si las dos muestras se ajustan a la distribución normal o si alguna de ellas, solo con que una de ellas no se ajuste a la distribución normal, tendríamos que aplicar el test de Mann-Whitney. Fijaos que si las muestras se ajustan a la distribución normal, a continuación hemos de comprobar si las varianzas son iguales o no, con otro contraste de hipótesis. Hemos de contrastar la hipótesis de que las varianzas muestrales son igual versus la hipótesis alternativa de que las varianzas no son iguales. Si no podemos rechazar la hipótesis de igualdad, haremos el test de la T-de-Student de varianzas iguales. Si hemos de rechazar la hipótesis de igualdad, aplicaremos el test de la T-de-Student para varianzas diferentes. Si alguna de las dos muestras no es normal, no se ajusta a la distribución normal, solo que una de las dos no se ajuste, aplicaremos el test de Mann-Whitney. Fijaos que este es un problema. Fijaos los datos. Bueno, parece que no haya un desajuste a la campana de Gauss, ¿no? Parece que los valores, la mayor parte de valores son valores intermedios, hay algunos valores extremos, ¿no? Bueno, un poco extremos, 6,5, 3,3, pero simétricos. Y aquí ocurre lo mismo. Incluso la dispersión, son dispersiones muy parecidas. Bien, bueno, aquí tendremos que comprobar la normalidad, tendremos que comprobar la igualdad de varianzas y después aplicar el test que corresponda. Primero, comprobar la normalidad, si las dos son normales, el test de varianzas, si alguna no es normal, aplicaremos ya directamente el test de Mann-Whitney. Fijaos en el otro problema, el problema 5. Ahora el planteamiento es que estamos comparando el grado de dolor de 8 niños y 7 niñas que tienen durante el procedimiento de ponerles un empaste. Se trata de una escala que va del 0 al 10. Le preguntamos al niño o a la niña, justo al empezar el procedimiento, en medio y al final, que nos diga el grado de dolor que tiene. Y al final sumamos los tres resultados. Por tanto, potencialmente un niño va a tener un valor de 0 a 30. 0 si no ha tenido nada de dolor y 30 si ha sido un dolor insoportable durante todo el proceso. Fijaos que aquí tenemos los valores de niños y niñas. Como podéis ver, los valores de niños son valores pequeños, los valores de niñas son valores más dispersos sobre todo, y más grandes en promedio. El promedio es más grande en niñas que en niños, pero sobre todo que hay más dispersión. Habremos de comprobar la normalidad. Aquí no parece que no se ha ajustado a la distribución normal estos datos. Aquí aparentemente puede parecer que no, pero realmente
yo tengo la ventaja de que sé los resultados, ahora los comentaremos. Aquí hay un ajuste a la distribución normal, porque la mayor parte de valores son intermedios. Tenemos dos valores extremos, el 1 y el 28, pero son por los dos lados, hay simetría. Lo que ocurre es que aquí hay mucha dispersión. Aquí lo que tendremos es que habrá normalidad en los dos casos, pero lo que no habrá es igualdad de desviaciones estándar o igualdad de varianzas. Y finalmente, fijaos el tercer caso, estamos comparando el dolor posoperatorio de dos cirugías menores diferentes aplicadas a diferentes individuos. En la cirugía A tenemos 8 pacientes, en la cirugía B tenemos 6 pacientes. Esta comparación la haremos mediante el número de ibuprofenos 600 miligramos que han tenido que tomar los pacientes para calmar el dolor durante el posoperatorio. Fijaos, aquí tenemos la cirugía A, esto es el número de ibuprofenos que han necesitado los pacientes, los 8 pacientes, aquí el número de ibuprofenos que han necesitado los pacientes tratados con la cirugía B. Como podéis ver aquí ya claramente en la cirugía A no hay normalidad. Fijaos que o tenemos valores muy pequeños o valores muy grandes del número de ibuprofenos. Aquí ya, bueno, la cosa es más discutible, ¿no? Así a simple vista. Parece que la cosa no es anormal o no aparenta anormalidad, como ahora comprobaremos. Por lo tanto, aquí claramente parece que tendríamos que aplicar el test de Mann-Whitney. Miremos los resultados. Esto, si tenéis curiosidad para ver los mismos problemas pero planteados en ciencias humanas, podéis venir a este fichero, al fichero este de situaciones de comparación de dos poblaciones en ciencias humanas. Vamos a ver las soluciones. Soluciones de los problemas 4, 5 y 6. Fijaos, el problema 4. Fijaos, si aplicamos el test de Shapiro-Wilk, que es el test para comprobar, un test muy bueno para comprobar la normalidad, hay otros, pero nos gusta especialmente a los estadísticos porque funciona muy bien con tamaños de muestra pequeños. Bueno, pues fijaos que el p-valor es 0,23 y el p-valor para la muestra B es 0,85. En ambos casos superior a 0,05. No olvidéis nunca, la hipótesis nula en un test de ajuste a la distribución normal es normalidad y la alternativa es no normalidad. Por lo tanto, si el p-valor está por encima de 0,05, es que no tenemos razones objetivas, viendo lo que estamos viendo, para rechazar la hipótesis nula de normalidad. Por lo tanto, la mantenemos en los dos casos. Respecto a la comparación de desviaciones estándar, 0,56 el p-valor, el test F de comparación de desviaciones estándar. Hay más, hay otros test de comparación de desviaciones estándar o de varianzas. Este es un clásico de Fisher. Bueno, 0,56. La hipótesis nula es igualdad de desviaciones estándar. Por lo tanto, hemos de aplicar el test de igualdad de varianzas. El test de la t-de-Student para varianzas iguales. Claro, normalidad, t-de-Student, igualdad de varianzas, t-de-Student para varianzas iguales. Y ahora aquí está la aplicación del test de la t-de-Student para varianzas iguales y dice, suponiendo varianzas iguales, el valor de la t es este, pero sobre todo el p-valor es este de aquí que nos dice que hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, en el problema 4, aquellos dos materiales tienen resistencias diferentes significativamente. Desde el punto de vista estadístico hay una diferencia significativa. En cambio, el problema 5 hemos de nuevo de aplicar todo el procedimiento. En niños el p-valor del Shapiro-Wilk es 0,56, en niñas es 0,79, en ambos casos hay normalidad, por lo tanto, pero que fijaos lo que ocurre, que al comparar las desviaciones estándar me encuentro que el p-valor está por debajo de 0,05, esto que quiere decir que hay que rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Por lo tanto, hay que aplicar el test de la t-de-Student para varianzas distintas, para varianzas diferentes. Lo aplico, fijaos, sin suponer varianzas iguales, por lo tanto estoy aplicando el test de la t-de-Student para varianzas distintas, tengo una t como la que muestra aquí y sobre todo el p-valor es 0,039. Por lo tanto, puedo decir que el nivel de dolor que tienen los niños y las niñas es distinto significativamente y aplicando el test adecuado, que en este caso es el test de la t-de-Student de varianzas diferentes. En el problema 6, el problema del dolor de posoperatorio, tenemos
que el Shapiro-Wilk para la cirugía A está por debajo de 0,05, por lo tanto no hay normalidad, fijaos, ya lo veíamos, no hay normalidad. En el caso de la cirugía B sí que hay normalidad, 0,38, pero con que en una no haya normalidad, hemos de aplicar ya el test de Mann-Whitney. Muestras independientes, variables continuas, muestras independientes, y alguna de las dos muestras no se ajusta a la distribución normal, hay que aplicar el test de Mann-Whitney. Y el test de Mann-Whitney me dice que el p-valor es 0,027. Por lo tanto, el nivel de dolor que tienen los dos en el postoperatorio las dos cirugías es distinto. En este caso estamos comparando medianas, estamos comparando que las medianas de las dos, el test de Mann-Whitney es un test de comparación de medianas, o incluso de distribuciones se suele denominar. Estamos pudiendo decir que la diferencia de medianas es una diferencia significativa. El grupo 1 tiene una mediana de 4 y el grupo 2 una mediana de 10,5, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Como podéis ver, hemos ido aplicando la técnica adecuada para cada caso. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí y los otros casos los veremos en el vídeo siguiente. Muchas gracias.